Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades. Exposición C-151, 1. Capítulo 151. Exposición 1. 12. Me tapé la boca y me obligué a tumbarme en el sofá. Me duele muchísimo. Cada parte de mí duele. ¿Por qué me hago esto? Si bien era cierto que podía soportar el dolor, eso no significaba que fuera inmune a él. Fue incómodo. Pero aún así. Había algo más que se estaba apoderando de mi mente. Me quedé mirando mis manos. Ambos temblaban. Ja. Mi respiración también fue rápida. La parte de atrás de mi cabello estaba de pie y, de vez en cuando, miraba hacia atrás para comprobar si había alguien allí. Eso por sí solo me pareció más molesto que el dolor que estaba experimentando. Había una razón por la que tendía a no utilizar la primera hoja. Los efectos secundarios de utilizar esa habilidad no eran algo que esperaba con ansias. Maldita sí. Fue una sensación molesta. Y, sin embargo, sabía que no podía prescindir de ello. Había logrado mejorar mi miedo gracias a la habilidad. A diferencia de la segunda hoja, la primera hoja produjo resultados mucho mejores. Pero tuvo un precio. Respiré profundamente y mi pecho tembló. Magia emotiva. Fue poderoso. El hecho de que pudiera vencer a León demostró lo poderoso que era. Desafortunadamente, aún no había llegado allí. Yo aún no estaba allí. Necesito mejorarlo. Por ahora, miedo y tristeza eran los únicos hechizos que podía usar para inducir las emociones a través de mi voz. Los otros hechizos aún no habían llegado a ese punto. Desde el hecho de que necesitaba tocar a alguien para usarlos, hasta el hecho de que todavía no eran lo suficientemente poderosos como para destruir completamente a alguien. Necesitaba encontrar tiempo para mejorarlos. Aparte de eso, quería llevar el miedo y la tristeza al siguiente nivel. Tenía curiosidad por saber qué traería eso. ¿Quizás afectar a más de una persona? Actualmente solo puedo afectar a una persona con mi voz. Era bueno cuando se enfrentaba a un oponente, pero cuando se trataba de varios era inútil. ¿Pero qué pasaría si pudiera influir directamente en mucha gente al mismo tiempo solo con mi voz? Eso sería bastante útil. Jaja. Pero todos esos fueron pensamientos para más adelante. En este momento no estaba en el estado mental adecuado. Acostado en mi sofá, coloqué mi antebrazo sobre mis ojos y respiré profundamente. Mi principal prioridad en este momento era no dejarme consumir. Consumido por el miedo. En una habitación diferente. León se sentó junto a su escritorio y colocó un ungüento alrededor de sus heridas. No había muchos. Más bien, había más en su rostro que en cualquier otro lugar de su cuerpo. Era casi como si hubiera apuntado deliberadamente a su cara. Su ojo izquierdo se movió. Recordó cierto recuerdo. Tu cara parece estúpida. Su rostro se estremeció al sentir un dolor agudo en la zona de las costillas. Mirando hacia abajo, vio un hematoma enorme. Rápidamente aplicó un poco de ungüento sobre esa zona. Casi inmediatamente después de hacer eso, se sintió mejor. Probablemente tardaría unos días en sanar. León continuó haciendo esto durante la siguiente media hora. Una vez que terminó, se sentó en su habitación en silencio. Sus pensamientos continuaron desviándose hacia la pelea. Debería haber hecho eso. Fui descuidado. ¿Cómo pude olvidar eso? Simplemente no estaba listo. Si hubiera estado listo, no sabía que podía hacer eso. Mil excusas diferentes flotaban en su mente. En algún momento, León cerró los ojos y respiró profundamente para calmarse. Perdiendo. No era como si nunca hubiera perdido antes. Al entrar en la pelea, esperaba que el partido fuera difícil.
perder también parecía una posibilidad muy real. Fue solo eso. Debería haberlo hecho mejor. Durante la mayor parte de la pelea, él fue quien tuvo la ventaja. Aunque no estaba seguro de por qué Julien no había usado el mismo poder que había demostrado en las elecciones intermedias, Leon sintió que debería haber ganado esa pelea. Todo hasta que usó su magia emotiva. Incluso ahora que había pasado un tiempo, no podía dejar de pensar en ello. Sus manos. Todavía temblaban por la experiencia. No solo sus manos. Todo su cuerpo y mente recordados. Fue difícil olvidar la sensación asfixiante que sintió durante la pelea. Parecía casi como si se estuviera hundiendo lentamente en las profundidades del océano sin forma de subir. ¡Qué sentimiento! Fue difícil olvidarlo. En el silencio que se apoderó de la habitación, León cerró los ojos. Estaba frustrado consigo mismo. Sin embargo, también aceptó el resultado. Al final del día, Julien era la estrella negra. Solo había demostrado por qué era la estrella negra. Y él también es a quien sirvo. Los días pasaron volando. Era el día de la manifestación entre Evelyn y León. Su pelea no iba a ser transmitida a ningún lado, pero todos los primeros años habían sido llamados a los estadios para presenciar su pelea. También iban a presentarse los representantes de los principales gremios. Hubo cierto entusiasmo por eso. ¡Guam! El sol brillaba y hacía bastante calor afuera. Fue un gran día. ¡Guam! Por supuesto, habría sido mejor si hubiera podido dormir. No había podido hacerlo durante los últimos días. Me arrepiento mucho. Cada pequeña cosa me molestaba mientras dormía. Los pequeños sonidos y la brisa ocasional que me ponía los pelos de punta. Claramente no era nada, pero bajo la influencia de la primera hoja, comencé a asustarme por las pequeñas cosas. Igualito. Ah, joder, mierda. Me estremecí y retrocedí. ¿De dónde salió este enano con aspecto de gremlin? Sorprendido, un niño pequeño con cabello negro me miró con los ojos muy abiertos. Oh, fuiste tú. Coloqué mi mano sobre mi pecho y suspiré. No fue bueno. ¿Parece gremlin? Dalila parpadeó mientras me miraba. Actualmente se encontraba en su forma infantil. Mirando a mi alrededor, suspiré aliviado cuando noté que no había nadie alrededor. Habría sido problemático si me vieran así. ¿Por qué eres así? Dalila no respondió. Con la cabeza gacha, continuó murmurando, gremlin. ¿Mirando? Me rasqué el costado de la cara. No fue exactamente mi culpa. Ella había aparecido de la nada, y como mi mente no estaba en el estado mental adecuado, las palabras simplemente se me escaparon. Aún así, ¿por qué estaba en esta forma? ¿Estás planeando ver la pelea así? Dalila miró hacia arriba. Sí. ¿Por qué? Es demasiado molesto ir en mi forma normal. No me gusta la gente de los gremios. Ah. Eso tenía sentido, pero ¿no serías más notorio de esta manera? ¿Por qué? La miré. ¿No podría ser más obvio? Está bien. Dalila entrelazó sus manos detrás de su espalda. Luego, dándose la vuelta, se dirigió a la arena. Nadie se dará cuenta. No, lo harán. Quería decir esas palabras, pero me detuve. Al final, con un suspiro, la seguí por detrás y entré al recinto de la arena. Los terrenos me resultaron un tanto familiares. Ya había estado aquí antes. Durante las elecciones intermedias. Pero a diferencia del pasado, ahora estaba parado en el área de audiencia donde podía pasar por alto todo desde arriba. Me sentí completamente diferente. Esto es bastante alto. Lo que fue especialmente interesante fue el hecho de que las zonas de asientos estaban entre 5 y 8 metros por encima del recinto del estadio. Agarrándome del pasamanos y mirando hacia abajo, sentí un poco de náuseas. Superpoder o no, si cayera desde esta altura, me convertiría en un panqueque. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Por qué preguntas? La respuesta ya es obvia. Eso es verdad. Con vistas al estadio desde arriba,
Podía escuchar las discusiones de los cadetes cerca de mí. Todos hablaban de la pelea y de quién creían que iba a ganar. Hubo un consenso general entre ellos. Y eso era lo que León iba a ganar. No podría discutir eso. Yo también sentí lo mismo. Habiendo luchado contra él, sabía lo fuerte que era. Evelyn también era fuerte. Sin embargo, ella estaba un poco rezagada en comparación con él. Probablemente yo también perdería contra ella. Eso fue a menos que usara la primera hoja. Quizás entonces podría ganar contra ella. Pero no valió la pena. ¿Qué estás haciendo? Al oír la voz de Dalila, me di la vuelta. Sentada en uno de los asientos, señaló el asiento de al lado del suyo. Casi como si me estuviera diciendo que me sentara. Yo hice precisamente eso. Por un momento, ninguno de nosotros dijo una palabra mientras mirábamos el estadio de abajo. Dalila fue quien rompió el silencio. ¿Quién ganó? HM. Miré hacia abajo para encontrar su mirada. Mirando fijamente sus ojos negros como la tinta, casi me pierdo en ellos. Me apresuré a salir de esto. Entre tú y León. ¿Quién ganó la pelea? Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Sin embargo, cuando lo pensé, me relajé. Para que ella lo sepa. En cierto modo lo esperaba. No había manera de que ella no lo hubiera sabido considerando que probablemente tenía todas las áreas de la academia bajo su control. Yo gané. Respondí después de un rato. La pelea. Lo gané. Me sentí bien al decirlo. Sabía que si los dos volviéramos a pelear, probablemente no habría ganado. Pero aún así. Una victoria fue una victoria. Ya veo. Dalila no pareció sorprenderse por el resultado. ¿O era ella? No lo pude decir. Generalmente me resultaba difícil leer sus emociones. Estaba a punto de volver a centrar mi atención en el recinto del estadio cuando pasó una figura. Con cabello largo platino y ojos rojos deslumbrantes, se destacaba del resto, atrayendo las miradas de todos aquellos por los que pasaba. Ella acababa de pasar junto a mí cuando hizo una pausa. Con el ceño fruncido, giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Luego, bajando la cabeza, su mirada cayó sobre Dalila. Y luego vuelve a mí. ¿Eres padre? Me quedé sin palabras. Lo mismo le ocurrió a Dalila, que la miró con una mirada vacía. No, no lo es. Kek, tío. Kira se inclinó y pellizcó la mejilla de Dalila. Pero ella es linda. Abrí bien los ojos y miré apresuradamente a Dalila, que miraba a Kira con una mirada vacía. Para empeorar las cosas, Kira comenzó a pellizcarse las mejillas con ambas manos, separándolas y apretándolas hacia adentro. Me siento como si estuviera tocando un malvavisco. Santo cielo. Ella tiró y apretó. ¡Qué niño tan lindo! Dándole palmaditas en la cabeza y arrugando su cabello hasta convertirlo en un desastre, Kira colocó su mano en su bolsillo antes de lanzar una pequeña barra en dirección a Dalila. «Cómelo». Después de eso, mirándome, se fue. Me senté rígidamente con la espalda recta. Tragando un bocado de saliva, giré la cabeza para mirar a Dalila. Esperando lo peor, pensé en formas de calmarla, cuando... Esa chica. Dalila habló, con los ojos fijos en la espalda de Kira desvaneciéndose. Crinkle. Ella es una buena chica. Munch. Buena chica. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades. Exposición C152, 2. Capítulo 152 Exposición, 2. Crinkle. Munch. Munch. Me senté en silencio mientras Dalila comía su bar a mi lado. De vez en cuando, algunos cadetes pasaban a mirarla antes de irse. Al principio estuvo bien, pero empezó a empeorar a medida que aparecían más cadetes. Suficiente para provocar una reacción de Dalila, que dejó de comer. Estoy recibiendo muchas miradas. Te lo dije. Está bien. Dalila respondió con indiferencia. Entonces, mirándome, ella respondió. Te tengo, no. Yo. ¿Qué significa eso?
Echa un vistazo alrededor. Hice lo que ella me pidió. Fue entonces cuando me di cuenta. En el momento en que mi cabeza giró, también lo harían las cabezas de todos los demás cadetes. Esto. No sabía cómo reaccionar. ¿Fui tan aterrador? ¿Ves? No tengo por qué preocuparme. Metiendo sus deditos en el envoltorio para agarrar todas las migas, Dalila sumergió su dedo en su boca. Miré la escena sin saber cómo reaccionar. Quería juzgarla por ello, pero de nuevo. Yo también fui culpable de hacer tal cosa. Solo tú eres suficiente para evitar que se acerquen a mí. No tenía palabras que decir. Ella tenía razón. No se podían negar sus palabras. Solo una mirada y todos se alejarían de mí. No estaba seguro de cómo sentirme. Está empezando. Justo cuando Dalila hablaba, una voz resonó en todo el recinto del estadio. Cadetes, por favor tomen asiento. La pelea de exhibición comenzará en breve. Repito. Cadetes, por favor encuentren un asiento. La pelea de exhibición comenzará en breve. Intercambié miradas con Dalila, quien arrugó el envoltorio con su pequeño puño. Ella no dijo una palabra, pero solo mirándola pude ver que estaba interesada en la pelea. Yo también lo era. Habiendo peleado ya con León, comprendí más o menos el alcance de su fuerza. Aunque estaba seguro de que tenía algunas tarjetas que había dejado ocultas, no pensé que las usaría aquí. Respiré profundamente, me recliné en mi silla y crucé los brazos. ¿Pero quién lo sabía? Evelyn era una dura oponente. Quizás iba a lograr que León mostrara sus cartas ocultas. Fue solo un pensamiento. Aún así, tenía curiosidad. ¿Qué habría pasado si los hubiera usado? Los delegados de los 15 gremios estaban sentados en un área privada que les permitía ver todo el estadio desde donde se encontraban. Era una sala que solo los mejores VIP podían utilizar. ¿Quizás el canciller no venga?, preguntó un hombre flacucho, de pelo corto y negro y nariz larga. Fue uno de los delegados del gremio de perros negros. Actualmente, ocupaban el 5º lugar en el ranking del gremio en función de lo que habían logrado el año anterior. Sobre eso, con rostro difícil, una de las ancianas de la academia, una anciana de cabello blanco, sonrió amargamente. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. Ella podría estar haciendo una tarea importante. Suele suceder de vez en cuando. Suele pasar. El delegado miró al anciano con el ceño fruncido. ¿Está usted diciendo que su canciller tiene ese pequeño sentido de responsabilidad? ¿No debería haber sido ya consciente de nuestra presencia? ¿Por qué ese Sach? ¿No debería ser suficiente? Una voz cálida atravesó la del delegado. Había un cierto magnetismo en la voz que hacía que todos los que corrían giraran la cabeza. Ah. Sus expresiones cambiaron. Su Alteza. Su Alteza Real. Todos los miembros de la sala se pusieron de pie y saludaron. El hombre que estaba frente a ellos no era otro que Atlas, quien devolvió sus gestos con una cálida sonrisa. No hay necesidad de saludos tan educados. Si te parece bien, solo estoy aquí para compensar la ausencia de Dalila. No nos atreveríamos a refutarlo. Es el mayor honor. Una reacción estereotipada. Atlas tomó sus acciones con una sonrisa tranquila. Cepillándose el pelo hacia un lado, hizo un gesto cortés con la mano. Me alegro de que todos os sintáis así. ¿Deberíamos tomar asiento? Sí. Ja ja ja. Perros. La sonrisa de Atlas casi flaqueó. Sus expresiones. Sus actitudes y su apariencia. Casi todo le parecía aburrido a Atlas. Si quisiera, podría simplemente apretarle la mano y... Su Alteza, me he estado preguntando algo. El delegado del gremio de perros negros lo sacó de sus pensamientos. Sentado en el asiento a su lado, tenía una sonrisa halagadora. Pregunta. Jaja, gracias. Gracias. Continuó adoptando una actitud subversiva. He estado deambulando por la Estrella Negra. ¿Por qué no aceptó estar en la exposición? En el momento en que hizo la pregunta,
la habitación quedó en silencio. Es evidente que todos los delegados sentían curiosidad por lo mismo. La estrella negra. Por supuesto, Atlas era muy consciente de la situación. Ya le habían informado del rechazo de Julian a participar en el partido de exhibición. En cierto modo, no le sorprendió. Lo conocía desde hacía poco tiempo, pero Julian no era el tipo de persona que haría cosas solo porque otros se lo pidieran. También es por eso que no puede ser clasificado como demonio. Era una persona difícil de controlar. Un arma de doble filo, tal vez. Uno que extrañamente le interesó. Tenía cierto encanto que hacía difícil que a Atlas no le agradara. Sí, la estrella negra. ¿Crees que tenía algún tipo de razonamiento para rechazar nuestra solicitud? Seguramente no es por la sencilla razón de que no quiere, ¿verdad? Eso no tendría sentido. Debería ser muy consciente de nuestra influencia y... Él no es alguien que necesite complacerte. Atlas interrumpió al delegado. Aturdido, el delegado tiró todo el decoro por la ventana. ¿Perdón? ¿Qué tipo de...? En realidad es todo lo contrario. Atlas giró la cabeza para encontrarse con el delegado. Por un breve momento, sus pupilas amarillas brillaron y el rostro del delegado se adormeció. Fue solo por una fracción de segundo. Pero fue suficiente para impedir que el delegado hablara. En ese breve momento de silencio que se apoderó de la habitación, Atlas miró a su alrededor antes de recostarse en su silla. No es él quien necesita complacerte. Eres tú quien necesita complacerlo. Probablemente lo mismo ocurrió con León también. Los dos concursantes ahora entrarán a la arena. Al anunciarse, el entorno quedó en silencio. Había una tensión palpable en el aire. Fue extraño. Sobre todo porque por la forma en que todo el mundo hablaba, el ganador de la pelea ya estaba decidido. Supongo que es más por el hecho de que quieren ver ganar a los desvalidos. ¿A quién no le gustaba que los desvalidos ganaran? En nuestro lado izquierdo, demos la bienvenida a Evelyn Janet Royce. Las puertas de la arena desde el lado izquierdo se abrieron y Evelyn entró. Apareciendo en las proyecciones de arriba, su imagen cerrada apareció para que todos la vieran. Ella era hermosa. Hasta el punto que muchos de los cadetes que la rodeaban se vieron incapaces de apartar la mirada de su imagen. También pensé que era bonita. Pero a estas alturas ya era prácticamente inmune a la apariencia. Involuntariamente, mi mirada se posó en la niña que estaba a mi lado. En toda su forma, superó a Evelyn en casi todos los aspectos. Como si sintiera mi mirada, Dalila giró la cabeza. ¿Qué? No es Tenimic. Aparté la mirada de ella. Luego fue el turno de León de ser anunciado. En nuestro lado derecho, demos la bienvenida a Leon Rowan Allard. ¿Había algo que necesitara decir sobre su apariencia? Al igual que Evelyn, en el momento en que entró atrajo la mirada de los cadetes. En particular, las cadetes que miraban la pantalla quedaron atónitas por su apariencia. Pensándolo bien, había mucha gente guapa en la academia. Tuvo que ver principalmente con el hecho de que éramos capaces de manipular maná, lo que mejoraba el cuerpo. Por supuesto, eso no significaba que no hubiera gente fea. Era solo que eran minoría. Concursantes, por favor tomen posiciones. El recinto del estadio volvió a quedar en silencio. De pie en extremos opuestos, León y Evelyn estaban cara a cara. Enfrentarse entre sí. En ese momento había una tensión visible entre ambos. Con la mano sobre la empuñadura de su espada, León se puso en posición. Por otro lado, el maná alrededor de Evelyn se volvió rampante. Justo cuando todos se preguntaban si la pelea comenzaría o no, el locutor habló. Empieza. La primera en hacer su movimiento fue Evelyn, quien adelantó su mano, canalizando dos círculos mágicos a una velocidad que solo podía envidiar. Craca. Craca. El aire crepitó y rayos cayeron en dirección a León. Se movían a una velocidad impresionante. Cuando me tomó parpadear, ya estaban sobre él. Pero León no pareció inmutarse por el ataque. Con la misma mirada indiferente suya, dio un paso adelante y desencaló su espada. Y luego. Esboos. Se balanceó horizontalmente. En ese momento,
El rayo que se dirigía hacia él se enrolló alrededor de su espada antes de dispersarse hacia el suelo. TZZZ. Aparecieron dos marcas negras en el recinto de la arena y el silencio se apoderó de los alrededores. Pero el silencio no duró mucho. ¡Boo! Poco después siguió el rugido de la multitud. Eran tan ruidosos que por un breve momento tuve que taparme los oídos. Eso fue increíble. Te dije que León la iba a vencer. Aún no ha terminado. Ese simple intercambio que ambos tuvieron prácticamente dictó de qué lado estaría el impulso. Van. Sin dudarlo, se empujó hacia adelante y apareció ante una Evelyn ligeramente nerviosa. Es vos. Su espada se cortó desde arriba. Estoy teniendo flashbacks. El movimiento que había realizado actualmente era uno que yo había experimentado de primera mano. No era algo que me gustara recordar. Ciertamente, también estaba seguro de que Evelyn sentiría lo mismo al final de la pelea. Es vos, es vos. La pelea avanzó. Prácticamente empezó a funcionar como la mayoría de la gente esperaba. Craca. Evelyn ciertamente estaba dando pelea. Ella estaba haciendo un trabajo mucho mejor que yo. Sin embargo, había una clara brecha de habilidades entre ella y León. Desde la forma en que podía predecir sus movimientos hasta la forma en que anulaba cada uno de sus ataques. Fue simplemente unilateral. Tanto es así que comencé a sumergirme en mis propios pensamientos y ya no comencé a prestar atención a la pelea. Por eso me sorprendió muchísimo cuando se anunció el resultado. Ganadora del duelo, Evelyn Janet Verlies. Parpadeé y miré a mi alrededor. Todo el estadio estaba tranquilo y todos lucían expresiones igualmente atónitas. Esto. ¿Cómo? ¿Cómo fue esto posible? Claramente había estado dominando toda la pelea. ¿Cómo fue posible que perdiera? En medio de mi shock, la voz de Dalila me sacó de mis pensamientos. Lo lograste. Cuando miré hacia abajo, sus profundos ojos negros ya estaban fijos en mí. Puedo sentirlo. ¿Lo sientes? ¿Qué era ella? Levantando ligeramente la cabeza, la mirada de Dalila volvió a las proyecciones. Estrechando los ojos, murmuró en voz baja. Miedo. Lo está consumiendo. Contacto, 2. Adviento de las tres calamidades. Exposición C-153, 3. Capítulo 153 Exposición, 3. León se sentía especialmente bien antes del partido de exhibición. Respirando profunda y constantemente, estiró su cuerpo en el pasillo que conducía al recinto principal de la arena. Es vos, es vos. Al blandir su espada casualmente, podía sentir que estaba en condiciones de primer nivel. Su mente estaba clara. Me he recuperado más o menos de las heridas que sufrí en la pelea con Julien. La mayoría de ellos habían sido superficiales, pero también se había fracturado las costillas en su pelea. Eso tardó un poco más en sanar. Está bien. León saltó ligeramente en el pasillo. A su lado podía ver una pequeña proyección que le mostraba lo que estaba pasando en medio de la arena. Actualmente, el nombre de Evelyn fue mencionado. Las puertas de su lado se abrieron y ella entró. Al mirarla, León pudo ver la expresión seria de su rostro. Ya habían hablado de antemano, por lo que él sabía cuán en serio se tomaba ella esta pelea. Ja. Pensando en la conversación, León se rió. Ella había sido muy seria en esa conversación. Algo sobre que él no fue indulgente con ella solo porque se conocían y que ella iba a hacer todo lo posible contra él. No es que no haya planeado eso. Es vos, es vos. Balanceando nuevamente su espada y aflojando sus articulaciones, estiró los hombros. Entonces, en nuestro lado derecho, demos la bienvenida a Leon Rowan Allard. Su nombre fue invocado. Supongo que también tengo que tomarme esta pelea en serio. Ya había aprendido la lección antes. No había manera de que se lo tomara con calma a Evelyn. Él no iba a darle ningún margen de maniobra. ¡Boo! El rugido de la multitud entró en sus oídos en el momento en que pasó por el túnel y entró en el recinto del estadio.
Habiendo estado allí durante las elecciones intermedias, ya estaba acostumbrado a ese ambiente. Más bien, prosperó en ello. Disfrutando de los vítores de la multitud, finalmente se detuvo. Evelyn estaba parada en el extremo opuesto. Con una mirada sombría, el maná alrededor de su cuerpo comenzó a moverse visiblemente. En cualquier momento, León sintió que podía desatar un hechizo contra él. Concursantes, por favor tomen posiciones. La voz del locutor resonó y León presionó su mano contra la empuñadura de su espada. Al mismo tiempo, se colocó en la posición óptima. Sus pantorrillas se tensaron y el silencio reinó sobre el entorno. En ese momento, Evelyn era la única persona que estaba frente a él. Y luego. Empieza. El partido comenzó. Craca. Craca. La primera en moverse fue Evelyn, quien convocó 2 hechizos en rápida sucesión. Ella era tan rápida que León ni siquiera tuvo tiempo de moverse. Antes de que se diera cuenta, los hechizos ya estaban sobre él. Él no entró en pánico. Al sacar su espada, los rayos se enrollaron alrededor de ella, que luego dirigió hacia el suelo. TZZZZ. Aparecieron 2 marcas de quemaduras en el suelo. Aunque no parecían gran cosa, León sabía que si lo hubieran golpeado, no habría podido evitar permanecer de pie. No es que importara, ya que él ya lo había manejado. ¡Van! Como un resorte, León liberó toda la tensión dentro de sus pantorrillas y su cuerpo se lanzó hacia adelante. En cuestión de segundos, él ya estaba sobre ella. ¡Ep! Evelyn dejó escapar un grito de sorpresa. Al observar la expresión nerviosa de su rostro, León se abalanzó desde arriba. «Es vos». Por poco, pudo evitar su ataque. No es que importara. «Es vos, es vos». León no planeaba dejarle ningún respiro a Evelyn. Craca. Craca. A pesar de sus mejores intentos de contraatacar, León fue implacable. Cada vez que ella intentaba ganar cierta distancia, él siempre la acortaba y blandía su espada hacia ella. Había que decirlo. Evelyn era realmente buena y ágil. A pesar de ser tan implacable en sus ataques, ella aún pudo esquivar la mayoría de sus ataques. Para ser una maga, sabía mover bien su cuerpo. Para aquellos que no podía evitar, usaba sus manos cubiertas de pequeños rayos. TZZZZ. Cada vez que su espada entraba en contacto con su mano, chisporroteaba, dejándole marcas de quemaduras. «Es vos». A León no le importó y continuó luchando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Había perdido la cuenta hacía mucho tiempo. No es que importara. Actualmente solo tenía un objetivo. Eso fue. Derrota a Evelyn. «Es vos». Finalmente se reveló una apertura. Al tropezar, el lado izquierdo de Evelyn quedó completamente abierto para que León lo explotara. Acababa de dar un paso adelante cuando. De repente su pierna izquierda se sintió pesada. Esto rompió por completo su impulso y Evelyn pudo ganar algo de distancia. León permaneció en silencio por un momento. ¿Qué diablos fue eso? Apretando los dientes, León miró a Evelyn y la persiguió. «Es vos». Su espada volvió a caer sobre ella. Él había pensado que ella esquivaría el ataque, pero no lo hizo. Con rayos acumulándose alrededor de la palma de su mano, extendió la mano para tocar su espada. Un resplandor se formó en la espada de León en el momento en que hizo eso. Las 2 partes estaban a punto de hacer contacto cuando. ¡Vea, golpe! ¡Vea, golpe! León sintió el latido de su corazón en su cabeza y presionó su pie contra el suelo, empujándose hacia atrás en el proceso y distanciándose de Evelyn, quien se partió en el aire. De pie en el extremo opuesto, la boca de León se abrió pero no salieron palabras. «Ja. Ja». De repente, sintió que su aliento se hacía pesado. Era casi como si estuviera cansado. Y, sin embargo, sabía que eso era imposible. ¿Cómo pudo cansarse tanto? ¿Qué pasa? ¿Por qué regresó? También podía escuchar las voces de confusión provenientes de la multitud. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de pensar en ellos. Algo anda mal.
Claramente algo andaba mal con él. Él simplemente no sabía qué era. Craca. Craca. 2 rayos cayeron en su dirección. Las pupilas de León se dilataron en el momento en que las vio, y justo cuando se preparaba para levantar su espada para bloquearlas, se encontró incapaz de hacerlo. Sus manos. Ambos estaban temblando. ¿Qué? ¡Uk! La iluminación lo golpeó directamente en el pecho y se deslizó varios metros hacia atrás. ¡Uk! Todo su cuerpo comenzó a tener espasmos como resultado de su ataque. El dolor era casi insoportable. Afortunadamente no duró mucho y pudo recuperarse. ¡Ja! ¡Ah! Al mirar hacia arriba, pudo ver a Evelyn acumulando otro hechizo a gran velocidad, en lugar de abalanzarse sobre ella, se distanció de ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué huyes? Los insultos de la multitud empezaron a llegarle desde arriba. León no sabía cómo reaccionar. Él estuvo de acuerdo con ellos. Y, sin embargo, actualmente su cuerpo no lo escuchaba. ¿Qué? Al mirar a Evelyn, de repente sintió que su imagen se superponía con la de otra y todo su cuerpo se estremeció. Se mantuvo erguido en medio de la arena, donde una vez había estado Evelyn. Con 2 ojos color avellana mirándolo, lo miró con indiferencia. El solo hecho de estar parado frente a él se sentía asfixiante. ¿Por qué? ¿Por qué estaba él aquí? Sin saberlo, dio un paso atrás. Algo siniestro parecía haber tomado el control de su mente. Le resultaba difícil pensar con claridad. Sin saberlo, sus ojos comenzaron a dar vueltas por el espacio. Casi desesperado. ¿Pero por qué? Craca. 2 rayos se dirigieron hacia él. León hizo todo lo posible para evitar los ataques, pero su mente no estaba allí. Difícilmente podía pensar correctamente y patéticamente saltó hacia un lado, perdiendo el control de la espada. Clank, clank. Al rebotar contra el suelo, la espada finalmente se agachó. Esto. León intentó ponerse de pie, pero nunca tuvo la oportunidad. Evelyn había comparecido ante él. Ella tenía una mirada extraña en su rostro. Aún así, extendiendo la mano, presionó su mano contra su espalda y León gritó. ¡Ac! Todo su cuerpo tembló y finalmente cayó al suelo. Ganadora del duelo, Evelyn Janet Verlies. Se anunció el ganador y todo el estadio quedó en silencio sepulcral. Para sorpresa de todos los presentes. Él había perdido. ¿Miedo? Me giré para mirar a Dalila. No era como si no entendiera lo que implicaban sus palabras, era más como si simplemente no pudiera entender cómo era posible. Habían pasado un par de días desde que tuvimos nuestra pelea. ¿Cómo era posible que todavía estuviera influenciado por ello? ¿Y hasta el punto de perder? No muchos pueden verlo, pero yo sí. Dalila comenzó a hablar mientras miraba a León, quien estaba siendo ayudado por Evelyn, quien parecía tan confundida como todos los que estaban a su alrededor. Ella parecía estar diciéndole algo. Desafortunadamente, no pudimos escuchar exactamente lo que decían los dos. En un momento dado, empezó a respirar más pesado, su rostro se puso pálido y sus pupilas se dilataron. Esto es una clara indicación de miedo. Dado que Evelyn no es una maga emotiva, solo hay una explicación posible. Dalila me miró. Ella no necesitaba decir nada más, pero lo entendí. Esto. Me senté nuevamente en mi asiento y miré mis manos. Sinceramente, no sabía cómo sentirme. No me sentí mal por la derrota de León. En realidad no debería afectarle a él también. Era claramente fuerte, y aunque podía encontrarse con alguna burla, eso era todo. Tampoco necesitaba preocuparse realmente por los gremios ya que era mi caballero. Lo que me sorprendió fue hasta qué punto mi magia emotiva lo había afectado. ¿Es este el verdadero poder de la magia emotiva? Siempre había dudado en utilizar ese poder. La razón principal de esto fue que claramente no era lo suficientemente bueno en eso. No, no es solo eso. Tampoco sabía cómo utilizarlo correctamente. Mi enfoque principal había estado en otra parte y lo había descuidado un poco.
La razón por la que León estaba en este estado era por la primera hoja, que era una concentración de la emoción por la que había pasado. Aún así, en este mismo momento, finalmente tuve una mejor idea de hasta qué punto la magia emotiva podía afectar a alguien. Aunque todavía no había llegado allí, sabía que podría alcanzar un nivel similar al que se estaba mostrando actualmente. Es una lástima. Dalila murmuró desde un lado. Cuando me giré para mirarla, ella ya se había levantado del asiento. Lo mismo ocurrió con los demás cadetes. Desde que terminó el partido no había nada más que ver. Pasando a mi lado, Dalila dijo en voz baja. También quiero ser bueno en magia emotiva. Contacto 2. Adviento de las tres calamidades. Exposición C-154, 4. Capítulo 154. Exposición 4. Acostado en un banco del vestuario, León dejó escapar una larga respiración. Se sentía mentalmente agotado. No fue tanto por la pérdida sino por la razón detrás de la pérdida. Ni siquiera tiene sentido. Habían pasado un par de días. ¿Cómo es posible que todavía le esté afectando? Clank. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió abruptamente y entró Evelyn. León se estremeció al verla. ¿Qué estás haciendo? Este es el vestuario masculino. Ella no respondió. En cambio, ella lo miró fijamente. Casi como si estuviera tratando de ver a través de él. Finalmente, ella habló. ¿Por qué? Era una pregunta sencilla. Todo lo que Evelyn quería en este momento era una explicación. Eres mejor que esto. ¿Perdiste contra mí a propósito? Pensé que te tomarías el partido en serio. ¿Sentiste lástima por mí o algo así? ¿O es? No es eso. León la interrumpió mientras gemía. Las secuelas del hechizo, miedo, aún persistían dentro de él. Por alguna razón, cada vez que la miraba, lo único que veía era la imagen de Julián. Él seguía superponiéndose con la de ella, y eso le dificultaba mantener estable su respiración. ¡Ja! Tuvo que respirar profundamente para calmarse un poco. Todo esto es una ilusión. Aunque dijo eso, todavía le costaba evitar creer en sus propias palabras. Así de poderoso había sido el hechizo de Julián. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué perdiste así? Bajando ligeramente la cabeza, León cerró los ojos para recomponerse. Luego, abriéndolos de nuevo, respondió. Tuve una pelea con Julián. La expresión de Evelyn se congeló. ¿Tuviste una pelea con Julián? Su expresión parecía la de alguien a quien le costaba entender lo que había dicho. Espera, ¿qué? Y entonces la golpeó. Sus ojos se abrieron y dio un paso atrás. ¿Tuviste una pelea con Julián? Ella repitió. Esta vez, su tono era más fuerte y el impacto en su expresión era visible para León. Inmediatamente, ella se acercó a él. ¿Quién ganó? ¿Qué pasó? ¿Por qué peleaste de repente? ¿Estás diciendo que la razón por la que perdiste contra mí es por la pelea con Julián? ¿Fue ayer cuando peleaste con él? De su boca salían preguntas una tras otra. La velocidad a la que las palabras salían de su boca era tan rápida que a León le costaba seguirlas. ¿En qué zona te lesionaste? Sabía que algo pasaba. ¿Te hiciste revisar por el do? Pasó hace unos días. León la interrumpió, haciendo todo lo posible para detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Ya sentía dolor de cabeza. Este era un lado de Evelyn que rara vez mostraba al exterior. Aunque se proyectaba como alguien distante, como Aoife. A diferencia de ella, era simplemente una fachada. Su verdadera personalidad era la de alguien que hablaba demasiado. Uf. Gimiendo en secreto, León empezó a explicar. Fue el día que se negó a pelear conmigo. Yo fui quien inició la pelea y los dos peleamos afuera, donde nadie podía ver. Y... León frunció los labios antes de sacudir la cabeza. Perdí. ¿Qué más podría decir? Todavía se sentía amargado por ello. ¿Perdiste?
Evelyn mordió sus palabras antes de sentarse a su lado. ¿Cómo te ganó? ¿Utilizó la misma habilidad que demostró en las elecciones intermedias o...? No, eso no. León la cortó de nuevo. Recordó la pelea de hace un par de días y su cuerpo se estremeció. Luego, levantando su brazo tembloroso, encontró la mirada de Evelyn. Ganó usando magia emotiva. Lentamente apretó el brazo. Mientras hablamos, todavía estoy consumido por ello. Cuando la pelea llegó a su fin, los cadetes comenzaron a salir del recinto de la arena. Lo mismo me pasó a mí. Munch. Munch. Dalila estaba a mi lado comiendo su bar. Fue una visión a la que ya comencé a acostumbrarme. No, más bien. ¿No es ese tu quinto? ¿Te gustan tanto los bares? HM. Dalila se detuvo a mirarme. Parpadeando, alternó su mirada entre la barra y yo antes de estrechar los ojos y tirar de la barra detrás de su espalda. Está terminado. ¿Terminado? Estaba claro que todavía quedaba más de la mitad del bar. ¿Qué clase de tonterías? Ah. Me tomó un momento entenderlo. Cuando lo hice, perdí todas las palabras que estaban a punto de salir. Al final me aclaré con ella. No voy tras tu bar. Oh, deberías haberlo dicho. Su cautela desapareció y empezó a comer de nuevo. Munch. Munch. Me fruncí los labios. ¿Por qué te gustan tanto? Siempre había sentido curiosidad por esto. Dalila parecía tener una adicción anormal a las barras de chocolate. Era casi como si no pudiera prescindir de ellos. A ella también le gusta el azúcar, pero hay algo en las barras. Había intentado sobornarla con otros medios, pero las barras eran las que realmente no podía dejar de comer. Simplemente me gustan. Dalila respondió con tono plano. Ella no era del tipo que decía muchas palabras. Eso lo entendí por la cantidad de tiempo que había pasado con ella. ¿Entonces simplemente te gustan los bares? Sí. Entonces, ¿por qué no puedes comprarlos tú mismo? Estoy seguro de que tienes mucho dinero. Dalila no respondió de inmediato. Con un pequeño ceño fruncido, miró la barra que tenía en la mano. Estaba medio comido. Tengo restricciones porque como demasiado. Ah. Recordé que Kiera sufrió una restricción similar con sus cigarrillos. ¿Podría ser que también hubieran hecho lo mismo con ella? Pero eso realmente no tenía sentido. Ella era la que estaba debajo del cenit. ¿Quién en el mundo podría controlarla hasta este punto? Como si pudiera leer mi mente, Dalila habló. Orson Rosenberg. Orson Rosenberg. El nombre. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Era el jefe de Central y una de las personas más poderosas dentro del imperio. Al mismo tiempo, también era el padre de Dalila. Si fuera él, entonces. ¿Tu padre? Él no es mi padre. Dalila, rotundamente, bastante rápido. Sorprendido, la miré. ¿Él no es tu padre? Pero estaba seguro de que era. Según toda la información que sabía, él era el padre de Dalila. Fue difícil no conocer esta información considerando que estaba escrita en todos los libros y el evidente apellido que compartía con él. Soy adoptado. ¿Eres adoptado? Sí, cuando era muy joven. No recuerdo la edad. Ya veo. Las cosas empezaron a aclararse ahora. Lamento escuchar eso. ¿Para qué? Tus verdaderos padres. Pensé que no estaban aquí ya que dijiste que eras Ado. Están bien. Trabajando. Pensé en decir algo más, pero me detuve. Fue bastante vergonzoso de mi parte asumir que sus padres habían muerto. Ya había oído hablar de ello antes, pero parece que es así ahora que la veo. Hubo una información que aprendí a través de los libros que leí. Al parecer, era normal que las familias nobles acogieran a niños talentosos y los adoptaran de sus padres a cambio de alguna compensación. Eso fue probablemente lo que le pasó a Dalila. Aquí. Dalila extendió su mano en mi dirección. La miré confundida. Estamos a punto de irnos.
No quiero perderme en el caos. Está bien. Le tomé la mano. En ese momento en que mi mano entró en contacto con la de ella, tuve un pensamiento repentino. Un pensamiento muy peligroso. Tan peligroso que sentí que todo mi cuerpo se estremecía y mi corazón latía más rápido. ¿Y sí? ¿Qué pasa si uso mi habilidad de segunda hoja en ella? ¿Sería siquiera posible? En términos de poder y conocimiento, Dalila era única en su clase. ¿Qué pasaría si usara la segunda hoja con ella? ¿Sería capaz de integrar sus recuerdos en mi mente y aprender de ellos? ¡Ah, mierda! En el momento en que el pensamiento entró, simplemente no salió de mi mente. La codicia había comenzado a apoderarse de mi mente nuevamente. Esto es una jodida locura. Aunque no estaba seguro, ¿qué pasaría si ella pudiera detectar lo que estaba haciendo? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Me mataría? No, pero no hay mejor momento que ahora. ¿Cuándo volvería a tener una oportunidad como esta? Respecto a las consecuencias. Sentí que podía lidiar con ellos. Si jugara bien mis cartas, podría apaciguarla. Ve a golpe. Ve a golpe. Empecé a escuchar el latido de mi corazón en mi cabeza. Tocaba fuerte, lo que me dificultaba mantener la concentración. Simplemente siguió latiendo cada vez más rápido. Hasta el punto en que era todo lo que podía pensar. Haslow. Si aprendes sus recuerdos, podrás hacerte más fuerte. Cualquier cosa por poder. Las voces empezaron a entrar en mi mente. Siguieron susurrando en mi mente, tentándome con cada palabra. Bajé la cabeza para mirar a Dalila. Mi cuerpo se tensó. Haslow. Deja de perder el tiempo. Me lamí los labios. Esto. Mi mano izquierda se movió para rascarme la mano derecha. Antes de darme cuenta, ya había presionado la hoja cubierta debajo de las vendas que usé para cubrir el tatuaje. Y luego. No pasó nada. Lo presioné de nuevo. Una vez más no pasó nada. Nada. Lo intenté por última vez. Una vez más, nada. Oh. Fue entonces cuando mi corazón empezó a calmarse y mi cuerpo dejó de producir adrenalina. Sin saberlo, suspiré aliviado. Supongo que estaba más nervioso de lo que pensaba. No funcionó, ¿eh? Lo más probable es que tuviera que ver con nuestra brecha de fuerza. 14-12. Probablemente ese fue el razonamiento detrás de por qué la habilidad no funcionó. Supongo que encontré la primera restricción de la habilidad. No funcionó en aquellos que eran extremadamente fuertes. Bueno, al menos el nivel de Dalila. ¿Qué pasa con aquellos que están por debajo del rango de monarca? ¿Funcionaría en ellos? Fue un pensamiento curioso. Otra cosa. Al mirar a Dalila y verla comer felizmente su bar como si nada hubiera pasado, tenía otra pregunta en mente. A juzgar por su reacción, no sintió nada. ¿Es posible que no lo sepan? No, probablemente lo sepan. La única persona en la que había utilizado esa habilidad y que estaba viva era el profesor Bookclam. Parecía ser bastante consciente del hecho de que había repasado sus recuerdos. Como fracasó, Dalila probablemente no lo sabía. Esa fue mi conclusión. Está bien, ya veo. Tomé notas mentales de la información. Al mismo tiempo, me recordé a mí mismo que debía experimentar más con esta habilidad. Como estaba decidido a aprender mejor magia emotiva, esta habilidad fue extremadamente crucial. Puedes dejarlo ir. La voz de Dalila me sacó de mis pensamientos. Mirando hacia abajo, finalmente solté su mano. No fue un mal partido. Dalila habló mientras se daba palmaditas en las manos. Luego, mirando hacia mí, se pellizcó la barbilla. Tienes una fuerte intensidad emotiva, pero te falta control. Sí. Este semestre deberías tenerlo como tu profesor. Creo que te gustarán sus clases. Una vez más, estaba confundido. Sin embargo, antes de que pudiera expresar mi confusión, ella ya había desaparecido. ¿Qué carajo? Mirando fijamente la zona donde había estado anteriormente, no sabía cómo reaccionar. ¿Falta de control?
¿La magia emotiva tiene el control? ¿Y a quién se refería el profesor? ¿Vamos a tener lecciones emotivas el próximo semestre? Había muchas preguntas en mi mente y, sin embargo, ninguna respuesta. Aún así, miré mi mano y abrí ligeramente las vendas para ver el trébol de 4 hojas. Como se esperaba. No brilla. La segunda hoja. Eso significaba que la habilidad había sido utilizada. En ese caso, realmente no funcionó. ¿O lo hizo? Ah. Me alboroté el pelo y me envolví las vendas. No tenía sentido pensar en ello. Iba a descubrirlo más temprano que tarde. Más bien, había algo más que me molestaba. Metiendo la mano en el bolsillo, sentí algo ligero y lo saqué. Me quedé en silencio por un momento antes de bajar la cabeza. Envoltorios. No 1, sino 5. Este mosquito con aspecto de gremlin. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades. 655 La Orden de los Serafines de Plata, 1. Capítulo 155 La Orden de los Serafines de Plata, 1. En Haven, un semestre generalmente duraba unos 6 meses. Al final comenzarían las elecciones intermedias y los cadetes serían evaluados en 3 aspectos. Teoría, trabajo en grupo y evaluaciones individuales. Los 2 primeros ya se habían completado, pero debido a algunas complicaciones derivadas del examen grupal, las evaluaciones individuales se retrasaron. Ni siquiera estaba seguro de que fueran a hacer el examen individual. Pero no importaba. Se podía decir con seguridad que con el rendimiento de los 2 exámenes apenas había conseguido volver a conseguir el primer puesto. La evaluación del análisis progresivo también sirvió para ayudar mucho. Los nuevos términos significan que ahora tendrás nuevas clases y nuevos profesores. Frente a nosotros estaba la profesora Bridget. Parecía un poco triste, pero no lo demostró demasiado. Hoy era el último día de su clase y, al mismo tiempo, también era el día en que se anunciaría a qué gremio iríamos para el intercambio. Sosteniendo una hoja de papel, la profesora Bridget inclinó la cabeza hacia atrás para ver mejor la escritura. Entonces, frunciendo el ceño, hizo una pausa. Me condenarán. Sus palabras despertaron la curiosidad de los cadetes de los alrededores. Justo cuando alguien estaba a punto de preguntar qué estaba pasando, dejó el papel y habló. Tengo una lista de los gremios de los que todos formaréis parte. Sin embargo, no parece que importe. Todos ustedes han sido llamados a una operación de rescate. Una operación de rescate. Incliné la cabeza confundido. Hubo un incidente en la dimensión espejo. Los gremios han perdido la pista de un grupo conjunto de los 15 gremios que fueron enviados en una misión. Actualmente están pensando en enviarte a ti y a algunos otros miembros del gremio para la operación de rescate. Sus palabras fueron inmediatamente recibidas con el alboroto de los cadetes de los alrededores. ¿Qué? ¿En la dimensión del espejo? ¿Cómo tiene esto sentido? ¿Por qué somos nosotros los que hacemos esto? Sentí lo mismo que ellos. ¿No se pretendía que el intercambio hiciera que la gente conociera mejor a los gremios? ¿Qué sentido tenía enviarnos a una misión como esta? Levantando la mano para calmar a los cadetes, la profesora Bridget continuó explicando. Por favor, no te preocupes. También puedes decir que esto va a ser una prueba para ti. En colaboración con la academia, no deberías correr ningún peligro. Mierda. Ya podía imaginar que algo iba a salir mal. También había pasado un tiempo desde que recibí una misión. Estaba casi seguro de que recibiría uno muy pronto. El pensamiento ya me hacía latir la cabeza. Los gremios enviarán gente poderosa a tu lado. Esto es más para acostumbrarte a las operaciones de Mirror Dimension y Guilds que para la misión de rescate. No necesariamente tendrás que hacer mucho. La única razón por la que las cosas son así es porque la situación llegó abruptamente y, en lugar de cancelar todo el intercambio, decidieron que todos ustedes participaran y fueran testigos de cómo operan los gremios. La profesora Bridget levantó el papel y lo agitó. Antes de partir puedes consultar este documento para ver qué gremio te ha seleccionado. Una vez que ingresemos a la dimensión espejo, podrás acudir al gremio respectivo quien te informará sobre la situación.
Era difícil ver lo que estaba escrito en el papel desde donde yo estaba. A pesar de eso, pude vislumbrar mi nombre ya que estaba en lo más alto. La Orden de los Serafines de Plata. Hice una pausa y ordené mis recuerdos. Al final, el nombre finalmente me sonó. Así que son ellos. El gremio número 1 dentro del imperio. Ellos fueron los que me eligieron. Como dije, dado que esta será una operación conjunta, una vez que vayan a sus respectivos gremios en la zona segura, se les informará sobre la situación antes de emprender una misión conjunta con los demás gremios para el rescate. Al final, todos seguiréis juntos. ¿No es eso agradable? A pesar de sus mejores intentos de levantar el ánimo con sus palabras, ninguno de los cadetes pareció creerlo. Había un claro nerviosismo en la habitación. Y era comprensible. Después de todo, esta fue nuestra primera verdadera excursión dentro de la dimensión espejo. Asterisco. La lección llegó a su fin bastante rápido. Con todas las reflexiones sobre la próxima misión, nadie estaba de humor para hablar. Por otro lado, estaba emocionado. No por la misión, sino por otra razón. Las dos partes han acordado ofrecer una recompensa conjunta por usted. Finalmente llegó el momento de recibir mi recompensa. Actualmente estaba sentado en medio de una habitación con dos personas. Dalila y Atlas. Dalila representaba a la academia mientras Atlas representaba a la familia Megray. Estaba rodeado de potencias. Hablamos de lo que querías antes y les transmitimos tu solicitud. Y fue rechazado. No es que no lo esperara. Aún así, me decepcionó el resultado. El Mirror Crack es extremadamente valioso para el imperio. Aún eres demasiado joven para tener algún derecho sobre ello. Al escuchar la explicación de Atlas, solo pude asentir. Él tenía razón. De hecho, yo era demasiado joven y demasiado débil para tener derecho a ello. Probablemente solo estaba siendo codicioso. Pero no es que te resulte imposible conseguir los derechos sobre uno. Mis esperanzas se revitalizaron rápidamente con sus palabras. ¿Quieres decir? Aporta más contribuciones al imperio y muestra más promesas y existe la posibilidad de que te seleccionen. Actualmente, los miembros del imperio están limpiando Mirror Crack. Pasará un tiempo antes de que pueda regalarse. Se detuvo allí, pero el significado era claro. Tienes algunos años para cumplir con los requisitos. Y a juzgar por la forma en que me miraba, también parecía estar de mi lado. Tenía sentido. Teniendo en cuenta que yo era miembro de Inverted Sky, tener un Mirror Crack también sería bueno para ellos. Lo entiendo. Asintiendo, dirigí mi atención hacia Dalila. Sentada en su asiento en su forma habitual, me miró con una mirada distraída. Entonces, como si se diera cuenta de que la estaba mirando, parpadeó y centró su mirada en mí. Hueso de dragón. Fueron solo 2 palabras, pero fueron suficientes para hacerme saltar el corazón. Pero antes de que pudiera emocionarme, ella me echó agua fría encima. Intenté conseguirte eso, pero fue rechazado. Esto. Lo hizo a propósito, ¿no? Al ver que la comisura de sus labios se curvaba ligeramente, estaba más o menos seguro de mi suposición. Fue muy sutil, pero para mí estaba claro verlo. Adicto al azúcar. Eres demasiado débil para manejar un hueso de tanta fuerza. El imperio y la academia sienten lo mismo al respecto. Dalila explicó. Asentí. Ya veo. Si hubieras sido de nivel 4, entonces tal vez habrías tenido la oportunidad de recibirlo. El hueso de dragón es bastante raro y, aunque no sabemos qué habilidades contiene, serán fuertes. No te desanimes. Atlas intervino desde un lado. Si hubieras consumido el hueso con tus habilidades actuales, tu mente habría explotado. Sí. ¿La mente explotó? Cuanto mayor sea el rango de un hueso, mayor será la voluntad interior. Si no tienes una fuerte resistencia mental, Atlas dejó de hablar de repente. Pronto sus cejas fruncieron el ceño. Espera. Murmuró en voz baja. Dalila parecía estar haciendo lo mismo. Parpadeando los ojos, se giró para mirar a Dalila, quien lo miró. Después de un rato, preguntó.
¿Qué obtuvo por su examen mental? 8.23. Dalila respondió en un instante. Casi como si ya hubiera memorizado la respuesta de antemano. La expresión de Atlas se volvió sombría. ¿Tan alto? Sí. Sus pupilas amarillas se giraron para mirarme. Si ese es el caso, entonces esto es realmente posible. Me sentí incómodo bajo su mirada. Por alguna extraña razón, su mirada se volvía cada vez más cálida cada vez que lo veía. No es que nunca haya oído hablar de un caso así antes. Que alguien tenga una estabilidad mental tan alta en comparación con sus habilidades reales. Al pellizcarse la barbilla, cayó en pensamientos profundos. Dalila, por otra parte, mantuvo su expresión fija en mí. Por la forma en que me miraba, era como si hubiera esperado tal resultado. Nunca ha habido un precedente en el que alguien tan joven y de tu nivel haya llegado a un punto crítico del terror. Generalmente es imposible, pero si tu fuerza mental es realmente tan alta, entonces podría funcionar. De repente Atlas se levantó de su asiento y me miró. Dejemos esta reunión en suspenso. Originalmente estábamos planeando recompensarte con algo más, pero ahora las cosas son diferentes. Se giró para mirar a Dalila. Eres de la misma opinión, ¿verdad? Sí. Bien. Atlas se giró para mirarme. Aún estás rezagado en comparación con tus mejores compañeros. Si no fuera por tu magia emotiva, probablemente estarías por debajo de ellos. Originalmente planeé ayudarte a acercarte a ellos con la recompensa, pero ahora las cosas son diferentes. Hizo una pausa para mirarme con ojos profundos. Tal vez podamos lograr que los alcances. Estas fueron sus últimas palabras antes de salir de la habitación. Clank. El silencio envolvió la habitación tras su partida. Centrando mi atención en Dalila, que se reclinó en su silla y golpeó con el dedo el reposabrazos de la silla. El significado detrás de su mirada era claro. ¿Estás satisfecho con tu recompensa? Ante tal mirada, solo pude asentir. Sí. Al día siguiente. Después de que Atlas salió de la habitación, yo también me fui. Me dijeron que necesitaría algo de tiempo para discutir si el asunto era posible. Francamente, la idea de posiblemente recibir el hueso de dragón era emocionante. Sin embargo, no me emocioné demasiado. No había garantía de que lo recibiría. Además, esa era la menor de mis preocupaciones en este momento. Cadetes, por favor hagan fila. De pie ante una grieta familiar, miré hacia el instructor que estaba a su lado. Estoy seguro de que todos habéis sido informados sobre la situación. En el momento en que ingreses a la zona segura, los delegados de los 15 gremios te llamarán y los seguirás hasta su área donde te informarán sobre la situación. Teletransportándome desde la academia a otra área dentro del imperio que estaba rodeada de árboles, miré a mi alrededor y vi que los árboles alrededor de Mirrorhawk eran notablemente más huecos y muchos no tenían hojas. La zona afectada era pequeña, pero estaba lo suficientemente clara para que todos la vieran. The Rock Fee Atent. De repente, la voz del instructor se volvió extremadamente seria. Casi temeroso. A diferencia del área en la que ingresaste anteriormente en la academia, el área en la que ingresarás ahora no es una broma. Debes entrar con la mente firme y... Se giró para mirar la grieta y sus ojos temblaron levemente. No dejes que las voces te afecten. ¿Voces? Todos miraron al instructor confundidos. Sin embargo, antes de que pudieran expresar sus preguntas, empujó a todos al portal. Entra. Entenderás lo que quiero decir cuando entres. Con el ceño fruncido, algunos cadetes lo miraron antes de entrar en la grieta. Miré fijamente sus espaldas que se desvanecían antes de dar un paso adelante y entrar en la grieta. Y justo cuando lo atravesé, vinieron las voces. Mátame. Mátame por favor. Sonaron fuerte en mi mente.